Comienza el programa Conversando con el Obispo, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Reflexiones, enseñanzas, catequesis, análisis, diálogos, con Monseñor Mario Moronta, Obispo de San Cristóbal. Conversando con el Obispo. De nuevo con ustedes, conversando con el Obispo. Hace unos días atrás, Venezuela recibió una hermosa noticia. El Papa Francisco ha firmado el decreto con el cual se reconoce que José Gregorio Hernández puede ser beatificado, ceremonia que se realizará ciertamente dentro de algunos meses que vendrán. Pero para nosotros es un motivo de alegría, para unos como el final de una carrera, para otros el inicio de una nueva etapa, pero creo que cualquiera que sea la opinión, es para nosotros un gran momento, sobre todo en estas dificultades que estamos viviendo, no solo del COVID-19, sino de la situación de crisis que vive el país. El cardenal Parolin, que fuera nuncio aquí en Venezuela y secretario de Estado actual, hace unos meses atrás decía que en Venezuela había 4 grandes amores. El amor al sacramento de la Eucaristía, Jesús sacramentado, el amor a la Virgen, el amor y cariño hacia el Papa y el amor a José Gregorio Hernández, que sería entonces uno de los 4 grandes amores de los venezolanos. Eso no significa que no haya otros amores ya más particulares, pero ¿qué venezolano no conoce o no le ha rezado alguna vez a José Gregorio? Y José Gregorio no es solamente un médico de los pobres, como lo solemos recordar, o un cristiano ejemplar, sino también un científico. Fíjense que una de las cosas que llama la atención y es desconocida es que José Gregorio Hernández fue un gran investigador que se preparó mucho en Francia y fue el que introdujo el primer microscopio en Venezuela y el que fundó la cátedra de microbiología en la universidad. Tuvo también, algunos compañeros de muy alto rango, como el doctor Rasetti. Vivió una vida normal, de cristiano normal, era un hombre alegre, era un hombre de perspectiva, de estudio, tiene incluso libros hasta de filosofía, eso quizá no lo conocemos. Estudió en Roma, estudió en Francia, quiso ser sacerdote, incluso hay el testimonio de que cuando se iba para estudiar en Roma al Colegio Pío Latino y en la Universidad Gregoriana, se le recomendaba por sus cualidades y que a lo mejor podría llegar a ser hasta un buen obispo. Pero luego decidió ir también a la Cartuja de Luca. Yo tuve la gracia de Dios de estar en el mismo cuarto, la misma celda, allí en la Cartuja de Luca, donde él estuvo estudiando, viendo a ver si podía ser un monje cartujo. Pero la gracia de Dios lo llevó por otros lados y ahora lo tenemos como un gran médico, un gran investigador, un cristiano ejemplar, que muy pronto será beatificado. Todavía no podemos decir, quizá lo decimos en el lenguaje coloquial, pero oficialmente todavía no podemos decir que es beato, hasta el día de la ceremonia, que ese día explotará Venezuela de alegría, me imagino yo. Creo que es inimaginable lo que vamos a vivir. Y he querido compartir con ustedes, perdonen esta larga introducción, con 2 personas que tienen que ver con José Gregorio Hernández de una manera particular. La doctora Ana Navas, que es médico, pediatra, neumonólogo, profesora también en la Facultad de Medicina y que se distingue, entre otras cosas, también pues, por su solidaridad con los más pobres, y eso me consta. Sé que ella no lo va a decir, pero yo sí lo puedo decir. Y tenemos al padre Ricardo Casanova, quien además de ser el vicerrector de la Universidad Católica, es uno de nuestros sacerdotes, son varios los que lo han hecho, que ha realizado el curso para postuladores para poder desarrollar todo lo que es el proceso de beatificación de una persona. Pero vamos a comenzar con la doctora Ana Navas, primero las damas, ¿verdad? Porque creo que hay una pregunta que ella la puede responder fácilmente. ¿Qué significa que un médico venezolano, en un momento tan difícil como vivía él también, pero que supo tener visión de futuro como un médico
pudo hacer lo que hizo siendo un buen cristiano. Bueno, gracias por la oportunidad de estar aquí, realmente es una honra y agradezco a Dios esta oportunidad. Realmente para nosotros como médicos, que somos científicos, profesores de universidad, pero también el vivir el dolor ajeno en el día a día cuando tenemos nuestros pacientes es realmente una inmensa alegría y una forma y un estilo de vida de seguir, porque José Gregorio en las aulas no solamente enseñaba medicina, sino también la piedad, la compasión y el estar siempre pendiente de sus pacientes. Él vivió la gripe española y en ese momento donde tenía sus conocimientos en el área de parasitología, porque también creó la cátedra de parasitología de la Universidad Central de Venezuela y de microbiología e histología, hizo grandes estudios, fue un gran aporte para la medicina, para la ciencia, para la fe y para la piedad. También fue miembro fundador de la Academia Nacional de Medicina junto a grandes científicos, en la cual elevó ese nivel científico. Para nosotros como médicos, como personal de equipo de salud, todos los días en el hospital, no solamente acá en San Cristóbal, en Caracas, la gente nos decía a nosotros, doctora, se va el niño de alta gracias a José Gregorio Hernández, porque siempre estuvo esa oración presente. Y los niñitos siempre nos preguntan cuando van a la consulta, ¿dónde está José Gregorio? A mí me decía un niñito que cada vez que iba a las revistas diarias, cuando estaba hospitalizado, él veía a mi amigo. Y el amigo con gran sorpresa, cuando fue a la casa de la abuela y vio la imagen de José Gregorio, y es una vivencia, un testimonio que tengo de vida, el niñito dijo, mire dónde está el amigo de la doctora Navas. Un niño de 5 años con esa vivencia. Realmente para mí fue muy enriquecedor eso que este niño expresaba a la abuela, a los familiares, y que los familiares me lo trajeron a los 8 días a la consulta y vimos esa experiencia. Realmente fue una alegría para mí y el testimonio de la fe de nuestra gente, incluyendo la mía y mi familia. El padre Ricardo, le vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se fabrica un santo? Bien, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que todos los bautizados estamos llamados a la santidad. Es una llamada que recibimos desde el momento del bautismo, pero dentro de la iglesia algunos hombres y mujeres se han distinguido por la vivencia de las virtudes cristianas y la iglesia los coloca como ejemplos a seguir. La iglesia legisla todo lo que tiene que ver con las causas de beatificación y canonización a través de la Congregación para la Causa de los Santos. Y existe un proceso, una normativa que se debe seguir para poder presentar a la iglesia y para que la iglesia estudie la vida, la obra de quien viene presentado y al mismo tiempo también, si los pasos son positivos, venga propuesto como un ejemplo a imitar. La primera cosa que se hace es, mínimo deben pasar 5 años a la muerte de la persona que vivió y murió en olor de santidad. Es la primera cosa que la iglesia solicita y es que exista una fama de santidad. Esto se comprueba por la manera como vivió la persona, pero también por todo lo que aconteció al momento de su muerte. Sabemos por fotografías, por videos, qué sucedió en 1919 cuando murió José Gregorio Hernández, cómo Caracas se conmocionó por la muerte de este médico, de este hombre que era ya en vida considerado un ejemplo para todos los cristianos, para todos los venezolanos. En el caso de José Gregorio Hernández pasaron 30 años para que fuera introducida la causa de beatificación y canonización, y fue así como en el año 1949 la Arquidiócesis de Caracas, que fue el lugar donde murió, introdujo ante la Santa Sede la causa. Los pasos que se siguen es una investigación preliminar que se hace en la diócesis, está a cargo del obispo diocesano, del actor de la causa, quienes instruyen un tribunal para hacer todas las investigaciones pertinentes a la vida de la persona que viene propuesta. Se constituye una comisión que va presidida por un delegado episcopal, por un promotor de justicia, por un notario. Se constituye una comisión histórica que se encarga de revisar todos los archivos que tuvieron que ver con la vida de quien viene presentado, una comisión teológica que estudia los posibles escritos que aquella persona pudo haber realizado para dar fe
de que no existe nada contrario a los dogmas, a lo que dice la Iglesia, a la sana moral, y se va reuniendo todo este material. El obispo solicita a la Santa Sede a través de la congregación el nihil osta, es decir, que no obsta nada, que no hay ningún impedimento para que pueda ser estudiada esta causa. Una vez que se siguen todos los pasos y en la diócesis se reúne todo el material con testimonios, con escritos, con pruebas sólidas, se cierra el proceso en su primera fase, que es la fase diocesana, y se envía a Roma todo debidamente autenticado, las actas del proceso, a la Congregación para la Causa de los Santos, y comienza la segunda fase de este íter que se sigue. Consiste en, primero, la validación jurídica que da la congregación a todo el proceso diocesano que se hizo. Es decir, la congregación dice que se siguieron todas las normas, que se siguieron todos los pasos, y por tanto es lícito, es válido el proceso que se siguió en la iglesia particular, en la diócesis. En este caso viene nombrado un postulador, viene nombrado un relator que pertenece a la congregación para, basándose en todos los documentos recogidos, en los testimonios, se pueda elaborar lo que se llama la positio. La positio es, pudiésemos decir, una tesis doctoral donde se busca comprobar que aquel hombre o aquella mujer que ha sido presentado como ejemplo de vida vivió de modo heroico las virtudes cristianas. Esto en el caso que se siga la vida de la heroicidad en la virtud. Existe una segunda vía, que es la vía del martirio, y una tercera vía que el Papa Francisco la ha establecido, que es la vía de la perfecta caridad. En el caso de José Gregorio Hernández se siguió la primera vía, la vía a través del estudio de las virtudes heroicas. Una vez se concluye todo este estudio, se procede a la entrega a la congregación de este trabajo, ya que viene a demostrar que sí vivió de modo heroico las virtudes. Viene una comisión de 7 teólogos, quienes estudian el producto ya de todo este trabajo, de toda esta relación, y dan su voto a favor. Una vez que dan su voto a favor, viene propuesto a la consulta a todos los miembros de la congregación, y luego ya que se comprueba que aquella persona vivió de modo heroico, viene declarado venerable siervo de Dios. En el caso de José Gregorio Hernández, en el año 1986, fue declarado por el Papa San Juan Pablo II venerable siervo de Dios. ¿Qué sucede después de que ha llegado a este escalón, si queremos decirlo? Vamos viendo cómo va subiendo. Al inicio era siervo de Dios, venía el estudio diocesano. Una vez se concluye esta etapa, se convierte en venerable siervo de Dios, que es un paso anterior a la beatificación. Es necesario, una vez que ha sido declarado venerable siervo de Dios, que se compruebe que existe un milagro realizado por Dios por la intercesión del venerable siervo de Dios. En el caso de José Gregorio Hernández vimos que pasaron muchos años y que siempre se hablaron de muchas gracias, pero fue hasta el año 2017, marzo, donde se presentó un evento acaecido en la diócesis de San Fernando de Apure, y se atribuyó al venerable siervo de Dios la sanación, la salvación de una niña que había recibido un disparo en su cabeza. Y para sorpresa de todos, luego que se siguió el proceso, también como la primera parte a nivel diocesano, esta vez ya la comisión era integrada por médicos, por peritos especialistas en el área. Luego en su segunda fase, en el área romana, también se presentan todos los documentos, todo bien estudiado por 2 médicos designados por la congregación. Una vez pasa esto, viene la consulta médica. Una vez los médicos dicen que no existe explicación alguna para ese prodigio científica, viene la comisión teológica, que es la encargada de decir que por intercesión o de comprobar por intercesión del venerable siervo de Dios se llevó a cabo aquella gracia. Luego viene la consulta a la congregación, a los cardenales, y por último el cardenal prefecto presenta al Santo Padre ya el hecho como tal, y es cuando el Papa, a través de un decreto, dice existió un hecho prodigioso y por tanto ya la persona que es venerable siervo de Dios puede ser beatificada. Fue lo que vivimos con gran alegría en Venezuela el pasado 19 de junio, cuando el Papa firmaba este decreto. Falta todavía la ceremonia de beatificación. Solamente con la ceremonia de beatificación, el venerable siervo de Dios,
José Gregorio Hernández Cisneros, se convertirá en el cuarto beato venezolano. Es un motivo de alegría, como ya lo indicaba la doctora Ana, que yo creo que une muchísimo más a todos los venezolanos, porque no existe diferencia de pensamiento cuando se habla de José Gregorio Hernández. Y es un símbolo de esperanza y de alegría para el venezolano, que todos pues nos preparamos para, como bien lo indicaba Monseñor al inicio, poder celebrar como miembros de un solo país, unidos, esta gran fiesta que causará algarabía, gozo a todos los venezolanos. Ciertamente, también creo que tú lo indicaste en un momento dado, pero puede ser beatificado sin necesidad de que haya un hecho prodigioso si se declara el martirio. Sí, es la segunda vía y es la vía donde se comprueba el martirio. En este caso, en la primera vía viene declarado venerable siervo de Dios. En el caso del martirio, cuando ya se comprueba de que existió un hecho en contra de la fe y que la persona entregó su vida por la fe, no es necesario la comprobación de ese primer milagro, sino automáticamente se pasa a la ceremonia de beatificación. Una vez la persona es beata, cabe acotar también, es necesario la comprobación de un segundo milagro, realizado después de la ceremonia de beatificación. Se hace un estudio igual que se hizo con el primero, con la diferencia de que ya este milagro daría paso a la canonización, que es el último paso, y ya diríamos que la persona es considerada santa para la Iglesia Universal. ¿Cuál es la diferencia entre un beato y un santo? Muchas veces a lo mejor no conocemos la diferencia, y es que se habla de un culto preceptivo, es decir, un culto que está limitado para una nación, en este caso la memoria, luego cuando venga establecido el día en el que celebraremos al beato José Gregorio Hernández, pues será celebrado en la República Bolivariana de Venezuela. Ya cuando se es santo, ya hay un culto para la Iglesia Universal, viene propuesto para toda la Iglesia, y es por esto que la canonización se lleva a cabo en la ciudad de Roma y es precedida siempre por el romano pontífice, para dar siempre este sentido de universalidad a aquel que viene propuesto como ejemplo de vida cristiana. Doctora, usted hablaba de un ejemplo de un niño y de mucha gente que tiene fe, y generalmente vemos a José Gregorio Hernández como el gran médico, el médico sensible, que ciertamente lo fue. Pero llama la atención de que él sea, y muy poca gente quizás lo ha conocido, y usted mencionaba algunos datos de su vida de intelectual, de investigador y de académico. ¿Un académico de verdad puede ser santo? Por supuesto. Fíjese lo que estamos viendo con José Gregorio Hernández, practicando la palabra del Señor, haciendo caridad, no solamente, como usted lo decía muy bien hace rato en el Evangelio, no solo escucharlo y aprenderlo, sino practicarlo, llevarlo a la vida diaria con nuestros semejantes. Y eso fue lo que él hizo en su trabajo, en su familia, en su vida, tanto que quiso ser sacerdote, no lo pudo hacer como su mentor le dijo, debe seguir más bien servir al prójimo que tal vez no sacerdote, pero él tenía muy ligada las dos como estilo de vida. Y él también creó el laboratorio de bacteriología del Hospital Vargas, donde él trabajó cuando él pues se fue al encuentro del Señor. Y eso es un legado que quedó no como historia, sino como vida propia del venezolano. Y esta creencia, esa fe y esa oración no solamente en estos momentos se lleva solo en Venezuela. Usted lo escucha en Colombia, en otros países cercanos a nosotros y tal vez hasta México llegue, porque cuando yo estudié allá siempre había pacientes que preguntaban por José Gregorio Hernández en nuestra práctica de medicina. Entonces, tenemos que seguir su ejemplo, siendo médicos o no, seguir su ejemplo y practicar la caridad. Y más en estos momentos que nosotros, esta experiencia que estamos llevando con la pandemia es una oportunidad de vida para crecer como seres humanos y mostrar lo mejor de nosotros. Pablo VI, en alguna oportunidad, hablando con los obispos de Venezuela, dio como un punto que después fue tratado y quizás también ayudó a desarrollar mejor toda la presentación de
José Gregorio Hernández. Él decía, sí, es importante, nunca lo negó, ese rasgo de caridad, pero preséntenlo también como un gran evangelizador de la cultura. El Papa Pablo VI escribió ese gran documento de Evangelii Nuntiandi sobre la evangelización y hablaba de la evangelización de la cultura. Y a mí me llamó mucho la atención al leer esa crónica y sobre todo escuchárselo a uno de los testigos de eso, que fue el cardenal José Alí Lebrun, cuando decía, nunca nos habíamos fijado en que él verdaderamente fue santo, no solamente porque hizo la caridad, sino porque hizo brillar más la creación, el sentido de la creación con sus estudios, con sus conferencias, con sus investigaciones. Y también hay que reconocer que en un momento tan difícil como se vivía en aquella época, el hacer todo esto, crear todas estas facultades, todas estas escuelas, todas estas academias, el traer instrumentos incluso pagados de su propio peculio, pues era, en cierto modo, un acto de caridad. Le voy a preguntar al padre Ricardo algo que también nos ha llamado la atención. Los grandes biógrafos de José Gregorio hablan de que era un hombre muy normal, que le gustaba mucho el baile y que le gustaba tocar piano. Incluso hay una anécdota que no sabemos si es cierta o no es cierta, de que aparentemente en La Grita él habría tocado el piano. Sabemos que estuvo en Colón algunos meses porque todo esto dependía de Mérida y a él lo mandaron para su medicatura rural. Pero la pregunta es, ¿eso no es extraño? Porque siempre nos han pintado a los santos con cara de triste, con cara de amargado, con cara de yo no fui. ¿Eso no habría sido eso un óbice para que José Gregorio llegara a los altares? Por supuesto que no, todo lo contrario, porque el ser santo es hacer presente a Cristo en medio del mundo. Y hacer presente a Cristo en medio del mundo no indica aislarse del mundo, sino hacer que el Señor esté presente en la actividad de cada día, en la práctica de la medicina, en la práctica de la caridad, en la academia, en cada una de las cosas que se hace. Y esto es considerado como una actividad que manifiesta también, que transmite también la alegría propia del hombre, que también viene vivida en consonancia y en unión con Dios. Por lo tanto, no es un motivo, un óbice para decir que a lo mejor en ese momento no era santo, al contrario, porque él santificaba con su actitud cada una de las acciones que hacía. Incluso cada vez que se estudia la vida de un hombre o de una mujer que vienen propuestos, siempre se hace insistencia también en los defectos que tenía, porque el santo no es aquel que nació siendo santo. El santo es aquel que se hace santo a través de las vivencias de las virtudes cristianas y a través de la práctica de estas virtudes a lo largo de su vida. Por lo tanto, el tener un defecto, ¿quién de nosotros no lo tiene? Pero se trata de saber vencer ese defecto y de saber aplicar ese gusto, ese sazón de la vida de Cristo a nuestros actos. Y por tanto hacemos que todo se transforme y que todo se convierta en una obra agradable a Dios. Yo tengo una anécdota muy peculiar, dos anécdotas que quiero contar, que no porque me hayan sucedido a mí, sino porque creo que son significativas. Yo tuve la dicha también, la alegría y la gracia de Dios de ser vicepostulador durante varios años, 5 años de la causa de José Gregorio Hernández, y llegaban muchos favores, ciertamente, uno determinaba, esto no es un milagro, pero eso es un favor. Después te voy a preguntar la diferencia entre favor y milagro. Pero hubo un hecho que consideramos que debía ser estudiado y presentado a Roma, y tenía que ver con un problema de neurología muy serio, muy severo, con un accidente que hubo, etc. Y consultando a un médico amigo me dice, vete donde tal doctor, que es el más grande neurocirujano de Venezuela, e incluso quizás hasta de América Latina, y muy reconocido en Estados Unidos. Él me consiguió la cita, yo fui muy gentil, y entonces él me dice, mire, padre, yo tengo que confesarle que yo no soy católico, yo soy hebreo, y a mí me cuesta aceptar eso de los milagros, yo tengo otra... Pero entonces no, yo le dije precisamente, mejor todavía, yo lo que quiero es presentarle a usted este hecho
para ver si verdaderamente usted, que es una eminencia en este campo, pueda decirme si tiene alguna explicación científica o no tiene una explicación científica. El hecho es que yo le dejé todos los documentos y a los pocos días me llama y me invitó pues a que fuera al diálogo con él y me dice: mire, padre, yo no creo en milagros. Le soy sincero, yo soy practicante de mi religión, pero yo no creo en milagros. Pero le voy a decir una cosa, esto no tiene explicación. Esto después se mandó a Roma y no prosperó, porque muchas veces a lo mejor faltó algún documento o lo que sea, pero la cuestión no termina allí. Después yo hice una gran amistad con él, con su esposa y con uno de sus hijos. Hace 15 años yo sufrí de una hepatitis muy fuerte y estando en el hospital en Caracas, él me visitaba todos los días porque él atendía en ese hospital. Y él me dijo una cosa el primer día que me visitó que me llenó de mucha alegría. Dice: padre, usted no me va a creer, pero después que conversamos la última vez, ¿se acuerda? Hace varios años atrás, desde ese día yo le rezo a José Gregorio Hernández para que me ayude. Y desde que yo supe que estaba aquí en el hospital, hospitalizado pues, le estoy rezando para que se cure. Entonces me llamó mucho la atención, o sea, cómo, y lo decían algunos de ustedes, José Gregorio Hernández es el venezolano, vamos a llamarlo así, que supera todas las dificultades. Fue amigo de un Racetti que no era creyente como él, fue amigo de otra gente que a lo mejor no tenía nada que ver con la religión, pero nunca sucumbió a su fe. Y qué interesante es que lo hayan reconocido, lo estén reconociendo también, incluso personas de otras religiones o incluso gente que no creyente, ¿no? En base a eso, la pregunta: ¿qué diferencia hay entre un favor y un milagro? Porque eso muchas veces la gente llega y me dice: padre, me hicieron un milagro, y es ciertamente que es un favor. Más o menos brevemente para nuestra audiencia. Bien, perfecto. Para que quede claro, creo que comenzamos por el milagro. El milagro es un hecho prodigioso que no tiene una explicación científica. Por eso el estudio viene hecho por especialistas en el campo, en la rama, por médicos, en el caso de que sea una curación, o también por peritos especialistas, porque no siempre los milagros se deben a curaciones. Existen otro tipo de milagros que también son atribuidos por intercesión de una persona. Entonces, la primera condición es eso, que sea un hecho prodigioso que no tiene una explicación científica y médica. En segundo lugar, que el resultado de ese prodigio, en el caso de la recuperación de la salud, perdure en el tiempo. En tercer lugar, que este hecho haya sido pedido a Dios por intercesión del venerable siervo de Dios o por intercesión del beato cuando se trata de un milagro que viene estudiado para el proceso de canonización. Debe seguir estos tres pasos. A lo mejor el primero es más fácil de entender. El segundo, ¿por qué se dice que perdure en el tiempo? Porque muchas veces vienen presentados casos a lo mejor de presuntas curaciones de cáncer, y después de 7, 10 años se ve que puede regresar la enfermedad. Entonces, por eso se exige que el resultado, sobre todo en estos casos que tienen que ver con el cáncer, perdure en el tiempo, es decir, que no regrese. Y en tercer lugar, comprobar que de verdad todo se debe a la intercesión, es decir, que se pidió de manera, no pudiésemos decir pública, sino sí directa, especial, es decir, porque se tenía a lo mejor alguna imagen, porque la mamá de la persona, porque la misma persona pidió: José Gregorio Hernández, ayúdame. En el caso de la niña, su mamá, con insistencia, el milagro que se atribuye por intercesión de José Gregorio Hernández, su mamá fue la que pidió al doctor para que se operara pues este prodigio. Esto en el caso de los milagros. En el caso de las gracias, pues son también llamados favores sencillos que nosotros a lo mejor le pedimos a Dios por intercesión de un siervo de Dios, de un venerable o de un beato. Y es: Señor, ayúdame en esta situación, ayúdame en esta necesidad. Y nos damos cuenta de que resolvemos la necesidad, o que resolvemos a lo mejor un problema en el trabajo, o que a lo mejor conseguimos trabajo, o que a lo mejor solucionamos un problema que tenemos en nuestra vida, una enfermedad sencilla, pero no tiene esta connotación como sucede con el milagro como tal. Sí, en el caso que yo mencionaba, obviamente respeto la confidencialidad porque nos exigen esa confidencialidad.
la mamá de la persona que sufrió el accidente me dijo a mí personalmente, y lo puso por escrito, yo le pedí a la Santísima Trinidad, desde el momento en que supe del accidente de mi hijo, que a través de la intercesión de José Gregorio Hernández me lo curara. Y bueno, eso me decía ella que eso era todos los días y todos los días. Doctora, ya para ir terminando este programa, antes que nos agarre la esclavitud del tiempo, usted es doctora, médico, también sé de su vida cristiana y es profesora de la universidad. A sus alumnos y a sus colegas, desde la perspectiva de esta gracia que nos ha dado Dios de tener un modelo de vida, ¿qué recomendaciones le da usted? Bueno, a mis alumnos del posgrado de pediatría, con quien más tengo contacto, y estudiantes de medicina, siempre utilizamos unos minutos para la evangelización. Es decir, siempre tratamos de crear la conciencia de ese estilo de vida por ese ser que viene no solamente enfermo del cuerpo, sino viene necesitado de que nosotros por lo menos le pongamos una mano de apoyo y decir, aquí estamos, vamos a ayudarte. Todo tiene un proceso, hay que tener fe, hay que hacer oración y esperar, porque si nosotros hacemos toda esa práctica diaria, mediante esos pasos, con la certeza de esa fe en la oración, en Dios, y en este caso solicitando la ayuda de José Gregorio Hernández, vamos a tener una gran respuesta y una alegría de sanación de ese paciente que está frente a nosotros. Y el confort de esos padres y esa familia de la fortaleza y la oración. Eso es muy importante. ¿Usted conoce de algún médico, compañero, no necesariamente aquí en Venezuela, porque usted estudió fuera del país también, que usted pudiera decir, este se parece a José Gregorio? Bueno, sí, tenemos aquí en Venezuela y tenemos fuera. Por cierto, yo trabajo en Policlínica Táchira, hay un doctor que le dicen José Gregorio Hernández, porque ese doctor no solamente tiene un conocimiento científico, ese doctor recibe a la gente con amabilidad, escucha a las personas, va a todos los hospitales y clínicas donde los llaman a operar y a colaborar, y los pacientes le dicen José Gregorio Hernández, y es un gran amigo personal y también es médico de mi familia. Bueno, habrá que regalarle entonces una buena imagen de las que están saliendo. Me comprometo, pero usted me tiene que ayudar en esto, ¿no? Cuando nos lleguen las imágenes que van a llegar para la diócesis, la imagen oficial de José Gregorio. La de José Gregorio, le voy a mandar una. Ya sé que me va a pedir una por usted. Ah, sí, también, no tenga duda. Por supuesto, también para este segundo José Gregorio Hernández. Dos cositas quería decir para ir terminando. Una de ellas es que a mí me llamó mucho la atención. En la oficina del decano de medicina de la Universidad Central de Venezuela, yo tuve la oportunidad de estar ahí en varias oportunidades cuando era obispo auxiliar de Caracas. Hay dos grandes retratos. Uno de ellos, me imagino que es lógico, el doctor Vargas, ¿no? El gran modelo, dijéramos, civil de medicina. Primer presidente. El retrato, curiosamente, es el de José Gregorio Hernández. Pero lo que llama la atención es que no, en ese retrato de José Gregorio Hernández, que incluso circula, hay una imagen de él atendiendo a algunos pobres, pero detrás de él, o al lado de él, no recuerdo bien en este momento, está la imagen de todos estos aparatos, entre ellos el microscopio que él trajo a Venezuela. O sea, y es interesante porque en un ámbito tan secular, a veces incluso no tan cercano a la iglesia y a Dios, como puede ser una universidad, sobre todo pública, allí está presente José Gregorio Hernández, y tengo entendido pues que la Universidad Central de Venezuela está preparando pues un gran acontecimiento, un gran acto para esto. Pero hay otro dato que también me llamó la atención. En una de las, quiero compartirlo, en una de las celebraciones del aniversario de la Cátedra de Microbiología, alguien que conoció a José Gregorio Hernández, que era médico, estaba allí presente, y es el hijo ya difunto de Pedro Elías Gutiérrez, el que compuso uno de los que compuso El Alma Negra, un gran músico pues, de La Guaira, no tengo entendido. Pero él me decía, mire padre, así sería la importancia que tenía José Gregorio Hernández, ¿no? Y la fama que tenía José Gregorio Hernández, que mi papá
compuso la marcha fúnebre que acompañó a José Gregorio Hernández en una noche. Y la compuso y la ensayó al día siguiente, y esa fue la marcha, dijéramos, que acompañó. Cuando uno ve la fotografía se ve que pues fue algo apoteósico, sí. Vamos a hablar en ese sentido, quizás en relación a la muerte no es la mejor palabra, pero en el caso de José Gregorio sí. Y entonces me llamó eso mucho la atención, porque me decía para mí adentro, la fama de él era tan grande que si logró hacer esto, caramba, qué bueno es que lo hayan hecho beato, porque es un reconocimiento sobre un reconocimiento. Alguien decía que ya él había sido declarado beato por Venezuela, sí, pero mejor es hacer las cosas bien en el nombre de Dios. ¿Cómo no? Vamos a terminar agradeciéndole a usted y al Padre Ricardo, pero pidiéndole 2 palabritas cada uno. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace, no a un médico, no a un enfermo, por supuesto a los médicos, a los enfermos, sino a cualquiera que nos está viendo, que nos está escuchando por nuestros canales de YouTube y de televisión y de radio? Porque todos estamos llamados a ser santos. ¿Qué es lo que usted nos recomienda? Para nuestra práctica diaria, ¿sí? Sí, para nuestra vida, de todo. Nuestra vida. Para cualquier persona, no necesariamente médico, puede ser alguien de cualquier otro. Todo cristiano. Todo cristiano. Bueno, yo lo que les puedo decir es que tenemos que primero tener la fe en ese Dios grande, Padre Celestial, y en su Hijo, en la Santísima Trinidad y en nuestra Madre, y tratar de tener ese estilo de vida buscando la santidad. Y eso es en todas las áreas de nuestras vidas, Padre. A todos, en todas las áreas que nosotros nos dedicamos, desde la persona sencilla, importante en la limpieza, como es ahorita en el COVID, hasta el médico más científico o la persona erudita en cualquier área de su vida, debemos seguir ese estilo de vida buscando la santidad. Padre Ricardo. Bien, yo creo que es una invitación a todos, una invitación no solamente a aquel que a lo mejor se dedica a estar de lleno a un trabajo, a un servicio en el apostolado, sino a cualquier persona, como ya lo indicaba Monseñor, a todos los venezolanos, a todas las personas que conocemos la gran obra de este hombre, y es a hacer las cosas no solamente bien, sino hacerlas muy bien. Y de eso se trata la santidad. Se trata de hacer lo que tengo que hacer, el esposo como esposo, la esposa como esposa, los hijos como hijos, los estudiantes como estudiantes, donde nos desempeñemos en lo que hacemos diariamente. Tenemos que hacer las cosas muy bien, y así estaremos viviendo y así estaremos imitando un ejemplo de vida cristiana como lo fue el doctor José Gregorio Hernández. Bueno, muchas gracias a la doctora Ana Navas por su gentileza, por estar con nosotros, al Padre Ricardo, y quiero decirles que hay una comisión nacional que está preparando la beatificación, y nosotros estamos preparando también una comisión que va a presidir el nuevo obispo auxiliar, Monseñor Juan Alberto Ayala, junto con el Padre Ricardo Robles, y vamos a involucrar a algunos médicos, algunas otras personas, para constituir una comisión diocesana que prepare la gran fiesta después de la beatificación. Y nos han sugerido de la Comisión Central a la Conferencia Episcopal que en cada diócesis haya un santuario, o en uno de nuestros santuarios esté presente José Gregorio Hernández. Esté pendiente, porque en algún momento le vamos a dar el anuncio de las diversas actividades que vamos a hacer con motivo de la beatificación, con motivo de la realización de algún evento diocesano, y también donde vamos a tener nosotros un centro, un punto de llegada para todos aquellos devotos de José Gregorio Hernández. Y como en cada diócesis habrá una reliquia que recibiremos, allí en ese sitio estará la reliquia. Y yo me comprometo que una de las próximas parroquias, después de la beatificación, no antes, no lo podemos hacer antes, una de las próximas parroquias se va a llamar Parroquia Beato José Gregorio Hernández. Así que pónganse pilas, aquellos que quieren que le hagan su parroquia, empiecen a pensar y ver cómo podemos desarrollar esto. Dios les pague por su atención, sigamos cuidándonos,
que el ejemplo de José Gregorio Hernández nos anime a ser cada vez mejores cristianos. Y nos encontramos en otra oportunidad para seguir conversando con el obispo. Hasta luego. Muchas gracias. Conversando con el obispo, con Monseñor Mario Moronta. Hasta la próxima. Conversando con el obispo.